Buen día para todos. Mi nombre es Olga Patricia Quiroga y les voy a presentar la Guerra Civil de El Salvador. Como antecedentes, El Salvador ha sido un país gobernado por militares desde 1931, cuando el general Maximiliano Hernández Martínez lideró un golpe de Estado y se catapultó como presidente en este país. Este fue un dictador y genocida porque asesinó a cientos de indígenas del país, tuvo a la población civil represada militarmente durante muchos años y en 1944 algunos coroneles lo derrocaron y quedaron ellos al mandato. Estos hicieron unas pequeñas reformas sociales y económicas en el país y mantenían la opresión militar puesta en los opositores. Hacían actos violentos contra estos y los mantenían controlados. Como actores involucrados en la guerra civil, entonces en octubre del 98 se creó el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, el FMLN. Este en honor a Agustín Farabundo Martí, un líder ideológico de estos grupos izquierdistas que lo asesinaron en 1932. Este frente fue organizado con la unión de 5 grupos izquierdistas disidentes que ya estaban conformados años atrás, como son las Fuerzas Populares de Liberación Farabundo Martí, el Ejército Revolucionario del Pueblo, la Resistencia Nacional, el Partido Comunista Salvadoreño y el Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos. Algunos de estos conformados por comunistas, obreros, dirigentes docentes, dirigentes universitarios y jóvenes universitarios. El PMLN tuvo apoyo de los campesinos en la zona rural y de los obreros en la zona urbana. Por otra parte, el otro bando era el gobierno y las fuerzas armadas de este mismo. Tenían el apoyo de los empresarios y de terratenientes, los cuales dieron a la creación de los escuadrones de la muerte para atacar a los campesinos. Es importante mencionar que en la misma época de la Guerra Civil de El Salvador se vivía a nivel mundial una guerra fría, la llamada Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, en la que en esta guerra civil de este país tuvo influencia, ya que Estados Unidos dio apoyo incondicional al gobierno de El Salvador y entre ellos fue entrenamiento a la Fuerza Armada. La Unión Soviética, a su cambio, le dio influencias ideológicas al FMLN y Nicaragua lo sostuvo de armamento y soldados hasta 1982. La guerra civil sucedió entre 1980 y 1992, dando como inicio a esta guerra el asesinato del monseñor Oscar Arnulfo Romero, el cual era muy querido y conocido entre las comunidades porque defendía los derechos humanos. Lo asesinó un escuadrón de la muerte. A partir de allí, el FMLN y las Fuerzas Armadas del gobierno se enfrentaron alrededor de 12 años en las cuales hubieron todo tipo de violaciones a los derechos humanos hacia la población civil, todo tipo de vejámenes y maltrato, desplazamientos, y a causa de esto entonces quedaron inmigraciones a gran escala a otros países, diversos discapacitados, mutilados, cantidad de huérfanos y muy graves problemas y consecuencias psicológicas entre la población. Se considera que más de 75.000 personas fueron asesinadas durante esta guerra, en promedio un 2% de la población. También hubo consecuencias económicas en altos costos, ya que la infraestructura del país quedó destruida y esto significó un estancamiento social y económico muy abrupto en el país, además de que las empresas extranjeras salieron del país con todas sus inversiones. Los acuerdos de paz, entonces, para este conflicto, entonces en 1984, a partir de ese año, quisieron hacer algunos diálogos de conversaciones para hacer acuerdos de paz, pero todos fracasaron. Sin embargo, en 1990 los dos bandos decidieron y comprendieron que ninguno de los dos tenía la capacidad militar para ganar la guerra. Entonces, decidieron que la ONU intermediara en el conflicto. La ONU les propuso
al FMLN que destruyera las armas y municiones y desmovilizara a los soldados. Asimismo, al gobierno tenía que desmantelar los escuadrones de la muerte y desmovilizar al ejército y a la policía, ya que los ambos bandos tomaron la decisión de cumplir con los acuerdos. La ONU en el 1992 les propuso firmar oficialmente dicho pacto. El pacto de paz se llevó a cabo en Chapultepec, en México, en enero de 1992. Allí se firmó un pacto entre el Frente FMLN y el gobierno de El Salvador. Principalmente los puntos que firmaron fueron los siguientes: democratizar el Estado, el respeto a los derechos humanos, la reconciliación entre ideologías políticas en el país, las reformas de doctrinas y reeducar las Fuerzas Armadas, la creación de la Policía Nacional Civil, una reforma al sistema electoral, ya que era muy fraudulento, reformas a los sistemas sociales y económicos para favorecer el progreso del país, reformar el sistema judicial creando entidades estatales reguladas y controladas para hacer una justicia penal adecuada y demócrata, la participación de los ciudadanos para influenciar más la democracia en el país y la creación de la Comisión de la Verdad. Los logros de los acuerdos de paz entonces alcanzaron cesar el juego. A partir de allí, de esta firma, paró la guerra, se redujo un presupuesto para las fuerzas militares del país y se creó la Policía Nacional Civil. Se crearon entidades que velaran por la integridad y restablecimiento de derechos de los ciudadanos y el bienestar de estos mismos, como la Procuraduría del Pueblo, la Defensoría del Pueblo y la Comisión del Consumismo. Asimismo, a grandes escalas, de una forma muy general, se democratizó el país y el FMLN se declaró un partido político legítimo. Sin embargo, esos acuerdos tuvieron unos déficits, ya que hubo un incumplimiento en lo que se estableció. Muchos consideran que el país avanzó demasiado con la firma del acuerdo, ya que cesó el fuego, los bombardeos y las muertes. Sin embargo, hubieron poblaciones que continuaron súper afectadas, sobre todo los más pobres, ya que continuaron estas entidades estatales creadas bajo actos muy corruptivos. Los miembros internamente, entre los partidos políticos, los miembros de estos no generaban una democracia, por lo cual no dirigían de una forma adecuada el país. Aparte de eso, los proyectos sociales y económicos no se cumplieron a cabalidad y se siguió evidenciando mucha desigualdad y pobreza, generando entre algunas regiones del país mucha delincuencia de grupos armados urbanos del común. Es por ello que la justicia transicional nos dice que esta es indispensable para permitir corregir los abusos masivos a las violaciones de los derechos humanos y poder reparar, indemnizar y los daños causados a las poblaciones civiles. Para ello se tienen 4 principios, los cuales hablan del derecho a saber la verdad, el derecho a la justicia penal, el derecho a la reparación y el derecho a garantías de no repetición. Esto lo se menciona en un artículo de Naciones Unidas de 1997. Ahora bien, entonces la sociedad salvadoreña no alcanzó a cumplir los 4 principios de la justicia transicional. Esto se quedó a la mitad porque las víctimas no se repararon, no se indemnizaron, no se le restableció los daños causados de la guerra. Se considera que esas heridas continúan abiertas. Las instituciones estatales que se crearon están marcadas por actos corruptivos a gran escala y la Policía Nacional Civil está involucrada en delitos organizados, crímenes organizados. En general, hubo una impunidad de los actores involucrados en los actos de guerra y delitos políticos. Es importante mencionar que los 4 principios de la justicia transicional en el país de El Salvador no tuvo progreso. La verdad, sus avances fueron mínimos y poco significativos porque el gobierno decidió no darle cumplimiento al pacto. La guerra acabó, los enfrentamientos acabaron, pero los aspectos fundamentales para tener una calidad de vida, un progreso, una estabilidad, un bienestar tanto individual como colectivamente, se vieron afectados por la falta de seriedad y compromiso con el acuerdo de paz.
nos menciona a finales del 2015 que si se aborda de una forma seria y honesta los principios de la justicia transicional, se va a permitir una verdadera reparación en las víctimas, un reforzamiento en la ley y no se va a incurrir en una vulneración de derechos nuevamente. Pero eso no lo tuvo presente el gobierno de El Salvador, ya que también se creó una comisión de la verdad, como se firmó en dicho pacto, pero este flexibilizó mucho su carácter investigativo, no dando una ley legislativa o no obligando a los actores involucrados a que se sentaran, los citaran, se sentaran y conversaran de una forma veraz todo lo que sucedió, cada acto violento y de guerra que cometieron, por qué lo hicieron y cómo transcurrió, sino que un empobrecimiento de la información, una debilidad en la verdad, vulnerando así este principal principio que es el derecho a saber la verdad. Por lo tanto, se vieron consecuencias en la reconciliación entre la población de El Salvador. Simplemente cada actor involucrado en el conflicto contaba de forma voluntaria los hechos que quisiera contar y lo que quisiera contar de ellos. Ese informe de la Comisión de la Verdad se llamó De la locura a la esperanza, la guerra de 12 años en El Salvador. Este informe brindó una serie de recomendaciones y orientaciones para que el gobierno tuviera en cuenta para reparar a las víctimas, indemnizarlas, borrar el pasado, tener un olvido, pero por lo menos tener una conciliación entre todas las partes. Sin embargo, el gobierno deslegitimó este informe, mencionó a la luz pública de que había sido saboteado, que no era cierto, y no tomó en cuenta prácticamente ninguna de las orientaciones que el informe de la Comisión de la Verdad sugirió, solamente tomó acciones que ellos mismos consideraban eran necesarias para la población para que quedara el pasado en el olvido, con el agravante de que crearon la ley de amnistía total para todos los actores involucrados en delitos políticos, actos violentos y de guerra. Como reflexión tenemos que se puede afirmar que en El Salvador hubo una guerra civil con miles de violaciones a los derechos humanos y a pesar de una firma oficial de acuerdos de paz, no una verdadera y legítima justicia transicional. No se cumplieron los 4 principios que brindan una reparación integral a toda la sociedad por los daños generados. Ello conllevó a un estancamiento social, moral, económico y político en toda la población, lo que se traduce a que en la actualidad las heridas de la guerra siguen abiertas y quizás con los años se llegue a repetir el conflicto, porque Pineda en el 2015 nos menciona que hubo un estudio realizado en el 2004, el cual dice que sin medidas para fomentar la paz, los estados o naciones tienden a recaer en el conflicto. Entonces es aquí donde la desesperanza surge para toda la población civil de El Salvador, ya que se encuentran desconfiados, hartos y desinteresados de la política, porque finalmente son solo ellos los que sufren las malas directrices de los gobernantes, lo que ocasiona fracturas sociales que solo conllevan a un alejamiento marcado de una cultura de paz. Estas son las referencias que utilicé para poder abordar la historia de la guerra civil y poder contextualizar algunos temas y conceptos. Muchas gracias.